Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18 del versículo 16 voy a leer. San Mateo capítulo 16 del versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. Este capítulo, San Mateo 18, está enseñando sobre la vida de creencia del justo. Porque la verdad que nosotros ya hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por eso nosotros fuimos perdonados. En aquel entonces alguna persona no puede pensar que entonces ya no es necesario sacrificar, amar, servir, nada. Puede ser, nada puede hacer. Pero debería saber anteriormente con qué propósito quería amar, servir a Dios, sirviendo a la iglesia. Únicamente con el propósito es que para recibir la salvación. Con toda la obra quería alcanzar, recibir la salvación. Eso es el tiempo pasado. Pero ahora, en este momento, ¿qué es lo que está hablando? Después de recibir la salvación, nuestra obra tiene relación de recompensa. Es poco diferente que antes. Porque siendo pecador, puede ofrendar, diezmar, amar a los prójimos, sirviendo a la iglesia, construyendo el edificio de la iglesia. ¿Vale o no vale? ¿Sabe qué? No vale de nada. ¿Por qué? Siendo pecador, ya todavía no está escrito su nombre en el libro de la vida. Todavía no ha adoptado como hijo de Dios, porque para ser adoptado hijo de Dios tiene que renacer. El renacimiento, es decir, que ya había nacido como pecador por la fe de Jesucristo, ya puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Por esa razón, después de recibir la salvación,
siendo hijo de Dios, siendo renacido, siendo justo, ya está teniendo la vida nueva. Totalmente es nueva. Por esa razón, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir a Dios, ya Dios va a recompensar, Dios va a preparar para dar recompensa, corona de gloria. También Dios está escribiendo en el libro de la obra. Por eso, escudriñando el libro de Apocalipsis, hay 2 libros que está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Uno es el libro de la vida. El libro de la vida que escribe el nombre de cada uno que recibe la salvación. Y luego, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir al Señor, ofrendando al Señor, todo lo que hace, buenas obras, ya vale para recibir recompensa en este mundo y también el mundo que viene. Los dos. Por esa razón, en el corazón de justo debería tener un corazón. ¿Qué tipo de corazón debería tener? Porque según entendimiento malo, ¿cómo piensa? Ya recibí la salvación, tengo la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Yo no necesario ofrendar, yo no necesario sacrificar, nada. En aquel entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Sabe? ¿Qué es lo que espera? Exhortación. Es muy importante. Para comparar de esta palabra, lo que estoy hablando, sería bueno que busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, creo que capítulo 4. Ya. Disculpen, Primera de Corintios capítulo 3. Ya. De repente estoy recordándome esta palabra, por eso quiero presentar ante ustedes. Ya, el versículo 11 voy a leer. Así dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego, así dice. Es decir, que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, tenemos que comparar de otra palabra dentro del libro de la Biblia. Porque cada palabra tiene relación como la pareja. Por eso nosotros podemos comparar. ¿Dónde está escrito lo que está enseñando? Acá está. Por eso esta palabra está hablando, la vida de los justos se dividirá en 2 grupos. Un grupo, después de recibir la salvación, puede edificar la casa, cada uno de diferente manera. Pero ¿qué tipo de material se usa?
hay dos tipos. Según esta palabra dice que uno, oro, plata, piedras preciosas. Tres materiales que está hablando no se quema. Significa que para que se quede la obra buena. Después de recibir la salvación, la gente si se olvida esta palabra, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a pensar sobre la vida de creencia? Va a pensar que no es necesario orar, no es necesario ofrendar, no es necesario ayudar a la gente, ni quisiera diezmar. Siempre piensa así. ¿Por qué? Satanás inmediatamente va a engañar a los salvos. Mire, usted ya tiene la vida eterna. Ya usted tiene la vida eterna, ¿es cierto o no? Sí. Además, no es necesario cumplir mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ya porque ya tiene la vida eterna. Entonces, viva según su querer. Por esa razón, la gente cuando acepta el engaño de Satanás, ya transformará como mundano. Más peor que antes. Por esa razón, en la Biblia dice que el perro vomitó y ramer y comer, así dice. También el cerdo, después de lavar, se busca lugar de suciedad para ensuciar su cuerpo. Me recuerdo, ¿no? Porque y cuando era niño, ¿no? Cuando nosotros criamos perros, a veces vomita. Pero el ser humano cuando vomita, ya bota nomás, porque no quiere ver ni quisiera sentir olor, ¿no? Feo, feo, más peor. Uno que tomando alcohol y se vomita, uy, horrible, horrible. Pero para perro creo que es una nueva comida, ¿no? Con mucho gusto puede ramer y comer. Por eso cuando era niño, observando perros, ¿no? Qué raro, es muy raro. Muy raro. Además, en esa época hay patio de tierra, por eso algunos niños, ¿no? Se hace necesidad de descargar sobre la tierra, no buscar al baño ya es más peligroso, se cae. Por eso algún niño se hace a descargar algo de necesidad. En aquel entonces, de repente se acerca el perro y come. ¡Wow! Horrible, horrible. Era niño. En esta época no hace. Era época como si fuera la vida de Brasil, India. Significa que nuestro infantil, así fue, ¿no? Además, una criadera de cerdos había en la casa de mi abuela cuando yo estaba observando. Se quedó mucho excremento de su casa. Además, ya mi abuelo estaba echando agua, limpiando su piso, apenas estaba limpiando su piso. Pero qué raro, ¿no? Ese cerdo, donde hay limpio, se hace necesidad. Y luego sobre su excremento se acosta. Caliente, más rico, más sabroso. El característica de cerdo le gusta suciedad. El perro le gusta comer lo que vomitó. Dios estaba hablando sobre el tema de eso, ¿no? Después de recibir la salvación, ya debería distinguir de la vida antigua. Anteriormente tomaba, fumaba,
ya vivía perdidamente, siempre estaba andando con el deseo carnal, ¿es cierto? Pero ahora ya está siendo como nueva persona y ya Dios está junto en su corazón, el Espíritu Santo del Señor está acompañado, pero la gente quiere andar como si fuera perro y cerdo. Por eso Dios no le gusta que ande como esta forma. Por esa razón, en el libro de Corintios, Efesios, Gálatas, todo sale exhortación, especialmente en Hebreos también. Significa que después de recibir la salvación, debería ser utilizado de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede ser utilizado de Dios? ¿Sabe? Por sí mismo puede escudriñar la palabra de Dios, por sí mismo puede andar por fe, por sí mismo puede servir al Señor. No es así. Por eso Dios nos permitió la iglesia. La iglesia existe el siervo de Dios. Por medio de guía, por medio de siervo de Dios, nos presenta la ubicación, el camino, para que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor. Porque cuando no anda conforme a la voluntad del Señor, la gente camina mundanamente. Eso es, Dios no le gusta. Hay muchos que después de recibir la salvación anda como mundano. ¿Dios le gusta? Dios no le gusta. Por esa razón, exhortación sirve para corregir la vida. Por esa razón, así como dice, otra persona utiliza material que se quema, como dice, madera, heno o arrasca. 3 materiales. Dios va a probar por medio de fuego. Y los que se queman material ya no vale de nada. Y luego se queda solamente ceniza sobre fundamento. Por esa razón nosotros podemos observar esta palabra como dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, imagínense, ¿no? Después de quemar una casa, se quedó fundamento. No puede escoger ninguna cosa, porque ya se quemó todo. No vale. Es una vergüenza. Después de recibir la salvación, toda la vida se vive por sí mismo, por su manera, por su querer. Más tarde solamente se quedará vergüenza, aunque no se pierde fundamento, el cual es la salvación. Por eso hay 2 tipos de la salvación existen, ¿no? Una salvación con gloria de Dios que recibirá recompensa, pero otro con mucha vergüenza. Por esa razón, comparando de esta palabra, volvamos a San Mateo capítulo 18. ¿Cómo dice? Está hablando una parábola. ¿Cómo dice? El versículo 23 está iniciando, ¿no? Así dice, por lo cual el reino de los cielos
es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey hizo préstamo a un hombre. ¿Cuánta cantidad de dinero le entregó? 10,000 talentos. ¿Sabe cuánta cantidad de dinero es? 10,000 talentos. Ya. Un talento equivale más o menos 34 kilogramos de oro. 34 kilogramos de oro. ¿Sabe que hoy en día un gramo de oro, yo no tengo ni un gramo de oro, un gramo, más o menos $40 o $50, un gramo de oro? Entonces, ¿cómo puede multiplicar eso? Un gramo de oro, un kilogramo de oro, 10,000 kilogramos de oro. Ya, entonces, 34 toneladas. No, perdón. 10,000 talentos. Sí, es correcto. Como un talento es 34 kilogramos. Entonces, como 34,000 toneladas. ¡Wow! ¿Es cantidad o no? Es mucha cantidad. Para multiplicar dinero ya tiene que usar el computadora, ¿no? Para calcular. Un gramo de oro más o menos $40. Multiplica 10,000 talentos. 34,000 toneladas. Alguien si me da 1,000 kilogramos de oro, se lo agradezco. Aunque no sea 1,000, sino que 10 gramos. 10 gramos, suficiente para mí. Porque no tengo nada de ni un gramo de oro. Nosotros podemos imaginar por qué Jesucristo estaba hablando que 10,000 talentos que estaba dando préstamo a una persona. Es una confianza grande. ¿Es cierto o no? Porque el rey estaba teniendo gran confianza a ese hombre. Porque si no tiene confianza, entonces no le entrega. Es decir, que en el corazón del rey tenía confianza, seguridad, que esta persona ya puede negociar, ganar. Así es. Pero ¿dónde está este dinero? ¿Cómo puede malgastar todo? No se quedó nada, punto. Es decir, que ya es maldito. Comparando de nuestra salvación y la salvación que Jesucristo nos entregó, es como si fuera el dinero como 10,000 talentos. Eso es. Por eso nosotros tenemos la deuda. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. No solamente Jesucristo murió en la cruz, no solamente Jesucristo perdonó nuestros pecados, sino también Jesucristo tanto quiere que nosotros tengamos este sentido, que ya nosotros tenemos la deuda como 10,000 talentos. ¿Por qué? Sintiendo como deudor, para cada día puede procurar para cancelar la deuda.
Después de recibir la salvación, si una persona puede valorar de la existencia de la iglesia, del siervo de Dios, el evangelio, siempre piensa acerca de el evangelio para la iglesia, para el siervo de Dios. Puede servir. Por esa razón, nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, así funcionaba. Después de recibir la salvación, los hermanos, cada uno estaban sintiendo como deudores. Por esa razón, apoya el proyecto de Dios, la obra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, según el testimonio de Pastor Roosevelt, decía que desde 1989 él obtuvo pasaporte, luego viajó a Estados Unidos por primera vez. Luego viajó a Alemania. Por esa razón, en el año 1990 que yo recibí la salvación, fundó 12 iglesias. Uno es una iglesia de Los Ángeles, otro es en Alemania. Solamente existían 2. Pero ahora, ¿cuántas iglesias existen? Los misioneros son como 350 misioneros coreanos, viven fuera de Corea del Sur. En Corea del Sur solamente se quedó 250 pastores por ahí. Más cantidad que los grupos que se quedan en Corea del Sur. Así estaba viviendo. Pero al fundar la iglesia, ya apenas la Misión Buenas Nuevas podía apoyar a una iglesia de diferentes países. No era suficiente para apoyar de gasto, para enviar $1,000. Apenas juntando toda la iglesia, enviando dinero cada mes. Pero Pastor Roosevelt un día estaba hablando, como lo que Jesucristo estaba diciendo, vamos a cruzar otro lado del mar de Galilea para encontrar un endemoniado que estaba viviendo dentro de cementerio porque estaba siendo endemoniado. En aquel entonces tenía como viento, maremoto, pero Jesucristo decía que vamos a cruzar. Por fin, ese barco llegó a otro lado. Creo que en el año 1991, 2 por ahí, ¿no? Estaba llegando esta palabra. Entre muchos pastores, los hermanos de Corea del Sur tenían gran proyecto y misión para enviar muchos misioneros cada diferente países. Por esa razón, en Sudamérica, Centroamérica, por primera vez llegó un misionero, se llama misionero Yonghai Lee, a Asunción de Paraguay. Creo que en 1992. Y luego los misioneros. Según mi caso, Dios me envió de primero a Jamaica, 1997, luego 1998 a La Paz de Bolivia. Por primera vez yo llegué para iniciar la iglesia de La Paz de Bolivia y luego otros pastores entraron México, Costa Rica, cada diferentes años. Más rápido que yo estaban llegando. México, Costa Rica, Argentina, Perú, etc.
Al iniciar misión, se llama misiones fuera de Corea del Sur para nosotros, ¿no? No era fácil. En esa época no teníamos nada de computadora ni celular. Apenas nosotros teníamos línea abajo de teléfono. Por eso, para conversar con la familia o con el pastor de Corea del Sur, costaba muy difícil, ¿no? Porque el precio era muy caro. Sí, 5 minutos conversando, ya de repente $100, $200 va a subir. Por eso no podía llamar fácilmente. Pero con todo corazón, los hermanos oraban al Señor, enviando muchos pastores, hasta ahora 94 países. Y en total 350 misioneros y también nativos. Multiplicó mucha cantidad de los misioneros y ministros estaban creciendo. ¿Por qué? Pastor Soba estaba enseñando. Cada familia, orando al Señor, puede apoyar a un misionero. Puede ofrendar $500 o $1,000, suficiente para establecer la iglesia. Con este corazón, muchos hermanos, más que su fuerza, estaba ofrendando, enviando misioneros y sirviendo a la iglesia. Por causa de eso, como fundamento de los hermanos que habían sacrificado, desarrolló la misión al mundo. Es decir que después de recibir la salvación, los hermanos de la iglesia de Corea del Sur no vivían como mundanos. En la época de 1990, en el año que yo recibí la salvación, entre los hermanos no era difícil, no era fácil de comprar su ropa. ¿Por qué? Ganando dinero no podía comprar fácilmente su ropa. ¿Por qué? Más que todo, de primero para Dios, para misión, para la iglesia. Así estaba sirviendo. Esa es la verdad. Antes de ser misionero, yo estaba pastoreando en una iglesia, se llama Yangsan, cerca de la ciudad de Busan. En esa época, como 1995, desde 1993, así empecé a pastorear en la iglesia de Yangsan. Según mi recuerdo, solamente uno de 15 hermanos estaban congregando. Pero solamente los jóvenes, mujeres, uno de como 6, las que estaban congregando o trabajando en una empresa de LG, ellas estaban ganando dinero, pero ellas de primero pensaban acerca de situación de la iglesia, para pagar alquiler, para hacer el seminario, para que funcione la iglesia. Entre las señoritas estaban sirviendo a la iglesia. Significa que después de recibir la salvación no vivían como mundanos, para sustentar su vida, para servir a sí mismo, no, sino que toda la gente estaba pensando para servir el evangelio. Por causa de eso, por sacrificio de los hermanos, llegaban muchos misioneros a diferentes países. Hoy en día en Sudamérica, Centroamérica,
llegando toda la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Entonces, comparando de esta palabra, ¿no? El que tenía mucha cantidad de deuda, como 10,000 talentos, ya no podía cancelar. Por eso el rey le perdonó. Pero solamente él recibe perdón. No recibió amor de su amo, la misericordia del rey. No se quedó nada en su corazón. Por eso, saliendo del palacio, de repente se encontró un deudor que tenía como, ¿cuánto tenía? 100 denarios, así dice. El versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios significa que el salario de cada día es un denario. Calculando 100 denarios, más o menos el salario de 3 meses. El salario de 3 meses y 10,000 talentos es totalmente diferente, pero le ahogó y luego y le insultó. Debería pagar ahora, rápidamente, pidiendo perdón. No le perdonó nada. En aquel entonces, observando, los siervos del rey le avisó al rey. Escuchando este tratamiento, el rey se enojó bastante y luego le hizo orden para capturar a este hombre y encarcelar. Significa que nosotros ya recibimos perdón eterno, recibimos mucha bendición por medio del Evangelio, por medio de la salvación. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar sobre el Evangelio, enviando misioneros, apoyando la vida de misioneros, también sirviendo a la iglesia para que llegue el Evangelio a muchos lugares. Ahora esta predicación está transmitiendo en canal de televisión, radio, también especialmente en vivo, la Radio Jerusalén de Bolivia, por medio de satélite y también antena, está llegando a muchos lugares. Todos son costosos. ¿Quién apoya lo que gasta? Todos los hermanos justos están apoyando. Sin servicio, sin sacrificar de los justos, no funciona nada. Eso es. Por esa razón, no solamente nosotros podemos interpretar esta palabra como literalmente, sino que actualmente en la vida, después de recibir la salvación, si hay ganancia, de primero tiene que pensar acerca del Evangelio, a la iglesia, al siervo de Dios, para que llegue constantemente el Evangelio a otros lugares. Por eso la iglesia de Chile también está usando los canales, televisión, para hacer transmisión de la predicación de Pastor Oxobag y mía, también radio. Cada mes nosotros estamos gastando más o menos como más de $500 estamos gastando. ¿Por qué? Es como si fuera que estamos pagando la deuda. Lo que nosotros tenemos, la deuda,
como 10,000 talentos cada uno. ¿Cómo nosotros podemos cancelar esta deuda hasta morir? No alcanza cancelar. Por eso, siendo como deudor, sirviendo constantemente el Evangelio, para que mucha gente pueda recibir la salvación como nosotros. Hoy en día, algunas personas están escuchando la palabra de Dios. Creo que Dios está preparando mucha gente para que reciban la salvación como nosotros. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. También Dios nos hizo como deudor después de recibir la salvación, para que no vivamos como mundanos, sino que para que sirvamos al Evangelio, para servir a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Espero que Dios les bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios, para que sean instrumento de Señor. Señor, espero que Señor abre el camino para que llegue la palabra de Dios a diferentes ciudades, a diferente lugar, por medio de plataforma de radio, internet, también televisión, para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio, que reciban la salvación. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy.
Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, Lagoon News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Soo Park es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Soo Park, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza,
Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar Estudio Bíblico Pastoral número 40. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral. Hoy en día nosotros estamos estudiando del libro de San Mateo. El día de hoy nos toca el capítulo 19, del versículo 16, voy a leer hasta 30. Yo leo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dieras falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente
en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hasta el versículo 30 he leído. Creo que muchos que están congregando en la iglesia conocerán este capítulo, ¿no? San Mateo capítulo 19. Un hombre que estaba preguntando sobre la vida eterna. Entonces, la vida eterna es decir que uno que vive eternamente, ¿en dónde? ¿En esta tierra? No, en el cielo, en el reino de los cielos. Es decir que este hombre estaba teniendo interés de entrar en el reino de Dios, ¿es cierto? Entonces, ¿cuántas personas están teniendo este deseo entre los que creen en Dios? Entre los católicos, evangélicos, también de musulmán y también toda la gente, ¿no? No solamente vivirían en el mundo, luego van a entrar en el infierno, sino que les gustaría entrar en el reino de Dios, es correcto. Entonces, la vida eterna es como igual que la salvación. Para creer en Dios, de primero tiene que ajustar vocabularios. Tiene que interpretar bien sobre vocabularios que están saliendo en la Biblia. Por ejemplo, la redención. La redención es como igual que rescate y también redimir. Redimir, la redención, rescate. Toda la cosa está pidiendo algo sacrificio. Por ejemplo, ¿no? Una persona fue vendido como esclavo. Siendo esclavo por sí mismo, tú no puedes ser libre. Pues alguien tiene que pagar el precio de esclavitud. ¿Quién? Como su familia, su tío, su primo, que tenga mucha plata y el deseo tiene, entonces puede cancelar al dueño de este esclavo. ¿Para qué? Para que tenga libertad. Eso es. También en la Biblia nos enseña que cuando uno que cometió contra Dios por la ley, ya tiene que traer sacrificio. Por medio de sacrificio, matando una oveja o cabra, quitando la sangre, ¿no? Derramando o pintando en el cuernos de altar de holocausto y se cancela. Eso es la manera de redención. Redención temporal. Por medio de sacrificios de un sacrificio, ya puede ser libre, puede ser perdonado. Pero la Biblia nos explica a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por medio del libro de Hebreos, se está enseñando que Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote para que Él trabajara en el reino de Dios. Nosotros no hemos visto en el tabernáculo de reunión celestial. Solamente nosotros hemos escuchado, leído
la figura del tabernáculo de reunión ternal que hizo por medio de Moisés. Pero por medio del libro de Hebreos está explicando que Jesucristo entró en el lugar santísimo llevando su propia sangre, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, donde la tapa del arca de pacto de Jehová, canceló todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Se llama la redención eterna. Por esa razón, para ser libre siendo esclavo, alguien tiene que pagar el precio de su esclavitud. También siendo pecador, en la época de la ley, para ser perdonado, entonces un animal tenía que morir derramando la sangre para que intercambie de la vida del pecador por medio de una oveja. Es igual que nosotros somos pecadores, porque nacimos con el pecado, somos descendientes de Adán. Por causa de eso nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios, aunque Dios nos pidió, pero nosotros no podemos cumplir nada. Eso es la explicación de Dios. Porque Romanos capítulo 3, el versículo 20, como dice, ningún ser humano será justificado delante de Él por su obra. Escuchando esta palabra, ¿no? Mucha gente todavía no acepta esta palabra. Aunque alguna persona no puede cumplir el mandamiento de Dios, pero yo puedo. Porque yo soy especialista. Así piensa. Es una confusión, una mentira. Porque ningún ser humano será justificado delante de Dios. Significa que Dios no justifica a ninguno al ver la obra de la gente. Ninguno. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Tú eres muy fiel. Tú eres una buena persona. Tú eres muy especialista, por eso puede cumplir. Entonces, no solamente una persona está aceptando este sentido, esta palabra, la palabra de Satanás, sino también mucha cantidad, hoy en día también, está siguiendo, enseñando como esta forma, entre muchos pastores, cumpla el mandamiento de Dios. Si no cumple, tiene que arrepentirse. Entonces, uno de los dos tiene que cumplir o no tiene que cumplir, entonces ya tiene que arrepentirse. Arrepentiéndose, ¿qué diferencia hay? Igual manera está siendo pecador. Por esa razón, la enseñanza del mundo siempre está enfocando a la gente que sean como pecadores, condenados. El que está iniciando creer en Dios siendo pecador. Pasando 1 año, también está siendo pecador. 10 años, siendo pecador. 50 años o último día de la muerte, siendo pecador. Porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Así piensa, solamente está grabado este versículo, ya está siguiendo como pecador, esforzando guardar el mandamiento, aunque nunca puede cumplir. Lastimosamente, todavía está siguiendo, condenado, siendo pecador. Este hombre también, ¿no? En su corazón está teniendo una confianza en sí mismo. Está confiando en su obra. Yo soy buena persona, yo soy fariseo, yo puedo guardar el mandamiento, casi yo tengo la vida eterna. O sea, mire, hay 2 caminos. Jesucristo también estaba diciendo, hay 2 caminos, un camino ancho
pero mucha cantidad de gente está caminando. El destino de camino ancho es destrucción, así dice. La puerta ancha, el camino estrecho para llegar a la vida eterna, pero no mucha gente busca este camino, esta puerta, así dice. Siempre está comparando dos caminos, dos puertas, dos maneras, porque la gente no puede distinguir fácilmente. Aunque se sabe, en la Biblia se divide Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué significa Antiguo Testamento? Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, la gente estaba buscando a Dios, cumpliendo mandamiento de Dios. Pero por fin ellos derrumbó todo mandamiento de Dios. Busquemos Jeremías capítulo 31. El libro de Jeremías capítulo 31, el versículo 31, así dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es una palabra muy especial que Dios está avisando un día. ¿Qué día será? Cuando iba a venir Jesucristo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, derramando toda la sangre, y luego se resucita. Cuando iba a resucitarse de su tumba, ya iba a establecer nuevo pacto. Entonces, ¿qué diferencia hay en antiguo pacto y nuevo pacto? En el pacto antiguo, que hizo un pacto con los israelitas por medio de Moisés. Si hubiera cumplido todos los mandamientos de Dios, Dios iba a bendecir, como lo que está apareciendo de Deuteronomio capítulo 28. Saliendo de la casa, entrando de la casa, saliendo de la ciudad al campo, entrando de la ciudad, todo Dios iba a bendecir cuando cumplan mandamientos de Dios. Pero si no cumplan, entonces Dios iba a traer todas las enfermedades, destrucciones, iba a maldecir todo. Convertirán el cielo como el bronce, así dice. No va a rociar ni hay lluvia, no va a llover nada. En aquel entonces, ¿cómo va a cosechar alimentos? Iba a morir todo. Por fin, en la época de Sedequías, el rey de Judá, último rey, ya había llegado destrucción. En esa época, Jeremías, profeta Jeremías, vivía. En aquel entonces Dios avisó que iba a cambiar pacto. Por eso el versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron. Significa que ya ellos no han cumplido nada. Invalidaron. Ya Dios dice que ustedes ya todo invalidaron mi pacto, por eso voy a cambiar el pacto. Y luego, como dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos está
en el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios iba a perdonar todos los pecados, no iba a recordarse de nuestros pecados cuando iba a morir Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo que iba a rociar sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial, ya iba a establecer el pacto nuevo. Por eso, en esta época es la época de nuevo pacto. Mucha gente está confundido, están pensando que nuevo pacto es el tiempo de guardar mandamiento de Dios. Así piensa. Qué raro, ¿no? 10 mandamientos permanece el pacto antiguo. A través de Moisés, Dios había dado. Por eso Jesucristo tenía que venir para que toda la gente creyeran en Él, para que recibieran la salvación. Por eso la salvación no viene de la obra de ser humano, sino que viene de la sangre de Jesucristo. Pero hoy en día, por medio de teoría, ¿no?, está enseñando, mezclando, confiando en Jesucristo, cumpliendo mandamiento de Dios, los dos juntos, ajustando, ya un día será salvo. Así piensa. Yo también aprendí como esta forma. Muchos pastores de Corea del Sur me enseñaban, ¿no? Jesucristo murió por el pecado original, no por nuestro pecado que estamos cometiendo. Por eso ya nosotros no tenemos pecado, solamente el pecado original. Pero tenemos pecado lo que estamos cometiendo. Entonces se dividió. No sé muy bien quién les enseñó, qué palabra les enseñó. Jesucristo nos llevó el pecado original solamente, sino también Él llevó transgresiones. Muy importante, las transgresiones. Ya veamos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 24, así dice: sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Es decir, que para que Dios nos justifique. Para que nosotros Dios nos dé la justicia de Dios. Por eso, la resurrección de Jesucristo es que ya no somos pecadores. Yo no soy pecador, sino que Jesucristo me hizo que sea renacido, salvo, justo, santo y perfecto. Por eso la perfección viene por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Pero volvamos. San Mateo capítulo 19, este hombre, ¿cómo decía? El versículo 17, ¿no? 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sabe qué? Usted tiene que leer la Biblia. Cuando alguien pregunta como esta forma, nunca iba a recibir la salvación. Ninguno. Entre los pecadores podían recibir la salvación. Uno que fue cometido, como igual que la mujer adúltera, también Zaqueo, que era publicano, que era pecador, y también este publicano Mateo, el que escribe este libro.
Todos los pecadores reconocidos podían recibir la salvación fácilmente. Pero alguien que está presentado, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Ante presencia de Jesucristo, habla así, 100% nunca iba a recibir la salvación. ¿Por qué? Eso es secreto. Para contar más fácil, entonces ya es muy difícil. Mire, ¿por qué no puede recibir la salvación? Los que hablan así. Porque Jesucristo puede ver su corazón. Este hombre está lleno de justicia. Yo hice, yo hago, yo tengo que hacer. Siempre por sí mismo está teniendo la esperanza en su obra. Toda la gente que habla como esta forma de decir, siempre ellos tienen razón. Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? No solamente sale esta palabra, ¿no? San Lucas capítulo 10, sale un intérprete de la ley. Como decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesucristo, misma respuesta habla. Tiene que guardar el mandamiento. Tiene que guardar el mandamiento. Además, ellos responden con misma manera. Yo he guardado. ¿Ya? Otra vez. Con toda la gente que pregunta a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Misma forma. No solamente una persona. Millón de personas. Hoy en día también. ¿Qué tengo que hacer yo? Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer yo? Todavía en su mente no está llegando el límite. Tú no puedes hacer nada. Esta palabra todavía no llegó en su corazón. ¿Por qué? Todavía está teniendo esperanza. Para recibir la salvación, sí o sí tiene que llegar a ese punto. Yo no puedo, Señor. Señor, yo no puedo guardar el mandamiento. Yo he cometido siendo pecador, condenado. ¿Qué hago, Señor? Ten misericordia de mí. Eso es. La persona que quiere recibir la salvación, única manera. ¿Qué puedo hacer? Yo soy pecador, Señor. Ten misericordia de mí. San Lucas capítulo 18 está saliendo, ¿no? Dos personas. Uno es fariseo, otro es publicano. Los dos subieron en el templo de Dios. Un fariseo de pie, alabando al Señor. Señor, gracias. Yo no soy como igual que este publicano maldito, pecador, tan miserable. Yo soy una persona que yo estoy haciendo, ayudando a la gente, dando limosna, orando al Señor, ayunando 2 veces a la semana. Señor, Señor, Señor. Constantemente quiere poner su obra. Yo hice, yo hago, yo hice, yo hago. Publicano golpeaba su pecho. Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy pecador. No podía alzar su rostro. Pero Jesucristo estaba explicando, este hombre publicano fue justificado más que publicano. ¿A quién nos justifica nuestro Dios? Solamente a los pecadores. Entonces este hombre dice que desde mi juventud yo he guardado todo mandamiento. ¿Qué me falta? Su palabra está equivocada. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, que ninguno puede guardar el mandamiento de Dios. Pero él dice que yo he guardado todo. ¿Quién es mentiroso? ¿Dios o este hombre? Este hombre es mentiroso. Hoy en día también está llevando misma filosofía.
Vamos a guardar el mandamiento, vamos a guardar la palabra, vamos a vivir por la palabra. Sí, puede ayudar a la gente, puede invitar al almuerzo, puede repartir dinero, puede repartir ropa, pero no está cumpliendo todo mandamiento de Dios. Tiene que saber. Porque ninguno puede ser justificado delante de Dios por su obra. La justificación viene por la fe. La justificación viene por la resurrección de Jesucristo. Para entrar en el reino de Dios, tiene que tener la justicia de Dios. Para obtener la justicia de Dios, solamente necesita creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Este hombre estaba preguntando, ¿qué me falta, Señor? Jesucristo estaba hablando muy bien. ¿Cómo dice? ¿Ya? El versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta? Wow. Si hubiera guardado, entonces ya habría tenido la vida eterna. Pero, ¿qué me falta? Significa, le falta algo. Por eso Jesucristo estaba hablando de esta forma, como decía el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ya, mi pregunta es, ¿qué es lo que estaba poniendo Jesucristo? Sobre perfección. Perfección. Para que sea perfecto. ¿Ya? Este hombre que le preguntó a Jesucristo, él sabía, si no puede ser perfecto, justo, santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso él estaba preguntando, ¿qué más me falta? Jesucristo también sabía, si tú no puedes ser como perfecto, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Ya, actúe por mi palabra. Vende lo que tiene. Aparentemente él podía cumplir toda la palabra. Aparentemente él amaba a Dios con todo corazón, con toda la vida. Pero escuchando esta palabra, vende todo lo que tiene y luego dele a los pobres y sígueme. No podía aceptar. ¿Por qué? Está amando a sus bienes, nada más. Aparentemente él estaba amando a Dios, pero realmente en su corazón amando a sus bienes, nada más. Veamos, para ser perfecto hay dos opciones. Uno es, uno que quiere cumplir el mandamiento de Dios, si cumpla todo será perfecto. Pero hay otra manera. Vamos a ver. Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 12, leo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Significa que Jesucristo no es necesario sacrificar varias veces, una sola vez para siempre. Ya terminó sacrificio. Luego, como dice el versículo 13, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién es enemigo de Jesucristo? El que no acepta la obra de Jesucristo. El versículo 14, veamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, así dice. Por la sangre de Jesucristo fuimos santificados. También por la ofrenda de Jesucristo nosotros fuimos perfeccionados. ¿Por qué? Una sola ofrenda hizo perfecto. ¿Quién hizo? Jesucristo hizo perfección para que nosotros seamos
perfectos. Solamente debería aceptar y creer lo que está apareciendo en la Biblia. Porque en la Biblia es la palabra de Dios. Dios dice que tú eres perfecto. Dios dice que tú eres justo. Dios dice que tú eres santo. ¿Por qué? Mi Hijo amado hizo justificación, santificación y perfección. En aquel entonces, ser humano, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Solamente tiene que estar de acuerdo. Sí, Señor, gracias. Por la sangre de Jesucristo, por la misericordia del Señor Jesucristo, yo soy justo, yo soy perfecto. Eso es confesión. Eso es confesión de lo que está creyendo en Jesucristo. Por esa razón, cada palabra nos habla. Hay dos caminos. Un camino es cumpliendo mandamientos de Dios, pero el destino es destrucción. Hay otro camino. Solamente cree en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, hizo justificación, santificación y perfección. Por fe somos salvos. Uno de los dos. No tiene que mezclar. También la vida de creencia, también no por la obra, sino la gracia de Dios. Nosotros podemos predicar. Por la gracia de Dios nosotros podemos amar a Dios. Por la gracia de Dios nosotros podemos ofrendar. Por la gracia de Dios nosotros podemos sacrificar nuestra vida para poder apoyar el Evangelio. Eso es. Así terminamos el día hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está enviando los pastores, los hermanos, en esta plataforma de Zoom, Internet. Y por eso nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, también aprendiendo la palabra de Dios. Anteriormente, en la época del Antiguo Testamento, la gente quería ser salvo por su obra, cumpliendo mandamientos de Dios. Pero ninguno podía ser salvo por su obra. Por eso no pudo menos que venir al mundo nuestro Señor Jesucristo. Él cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Él nos hizo santificación, justificación y perfección. Por eso Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Señor, gracias por haber dado esta bendición. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que tengan la fe con la seguridad en sus corazones. También espero que acompañe con ellos para que ellos puedan vivir por la fe, Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Así está escrito en Romanos capítulo 1, el versículo 17. Por nosotros queremos apoyar en su promesa. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
1999년 페루리마 시내체관 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Hidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas de Paraguay por la gracia del Señor. Vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 4. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no leyeron. Hasta el 2 hemos leído. En la vida de fe, ¿cuál es más importante? La fe, según la ley, ni por el esfuerzo, sino 100% por medio de la fe en Jesucristo. Recibimos la salvación del pecado y la vida eterna también. En la vida de fe, siguiendo al Señor, predicando el Evangelio, sirviendo a Dios, claro que sí, puede haber esfuerzo, sacrificio, obras, sufrimiento. Sí, es algo muy obvio, pero no somos salvos por estas obras buenas y excelentes, sino por la sangre de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos recibir la salvación del pecado, podemos ser libres de la maldición, del juicio, del fracaso, de la condenación también. Todo esto es posible por medio de la fe. En la vida de fe, ahí viene persecución, dificultades, aflicciones, dolores, pero
podemos enfrentar contra estas situaciones y superarnos por la fe en Jesucristo. Por eso la fe es tan importante. El libro San Juan, capítulo 5, dice sobre la fe. San Juan 5, 24. Busquemos el libro San Juan, capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo nos llega a nosotros vida eterna? ¿Cómo nosotros podemos pasar de muerte a vida? Por muchas oraciones, por muchas ofrendas, por muchas obras excelentes o esfuerzos, en ninguna manera. Jesucristo dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree en Dios que nos envió, Jesucristo, tiene vida eterna. La fe en Dios, la fe en Jesucristo, ahí está la vida eterna. Ahí está la salvación. Ahí está toda la gloria de Dios. La fe, entonces, ¿cómo es creer? Creer. Para aceptar algo nuevo, uno primero tiene que oír. Cuando oye, la palabra se queda en su cabeza. Puede memorizar, puede repetir, sí, porque ya está bien firme en su cabeza. Pero no solo tiene que quedarse ahí nomás, sino la palabra tiene que llegar hasta al corazón. Luego, lo que está en su cabeza, lo que está en su corazón, tiene que coincidirse. Lo que está en su corazón, eso sale por la boca. Por eso, en el libro Romanos, capítulo 10, vamos a ver un ratito, Romanos, capítulo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí dice, con el corazón se cree para justicia. Aunque uno sabe muy bien que Jesucristo murió por nuestro pecado, Jesucristo ya quitó el pecado y derramó toda su sangre para limpiar nuestro pecado, para darnos la vida eterna. Aunque sabe de todo y memoriza muy bien, habla bien también, pero si no cree con el corazón, ¿qué pasa? La justicia de Dios no le llega en su corazón. Si no cree con el corazón, lo que dice por la boca, lo que está en su cabeza, no tiene nada que ver con esa persona. Entonces, si no cree con el corazón, ¿qué pasa? La justicia de Dios nunca jamás puede llegar en su corazón. Sabe de todo, pero en el corazón sigue la condenación.
En el corazón sigue el pecado. No hay libertad, ni paz, ni tranquilidad en el corazón, sino sigue la condenación, quebrantado, afligido, angustiado, decepcionado está por su pecado. Entonces uno dice que ya cree, ya sabe que Jesucristo ya murió por su pecado y explica muy bien, habla muy bien. Pero en su corazón no se acaba la condenación. No hay libertad del pecado. ¿Eso a qué se refiere? Aún no cree con el corazón. Aún no. El corazón y la cabeza y la boca, todos están conectados. ¿Sí? Entonces, al creer con el corazón en Jesucristo, en Dios que nos envió Jesucristo, en el corazón nuestro ya llega el corazón de Dios. Al creer con el corazón, wow, entonces, Señor, soy limpio, porque Jesucristo ya derramó toda su sangre por mí. Por eso, Señor, usted me dio a mí el pacto nuevo, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor. Wow. Entonces yo estoy libre del pecado delante de Dios. Ya no hay más condenación en mi vida. Ahí puede llegarle la alegría, el gozo, la satisfacción, la fuerza, el ánimo, la esperanza. Sí, ¿por qué no? Con mucho gusto, así Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Pero si no cree con el corazón, no le llega la justicia de Dios. Tampoco puede confesar con la boca. Algunos, sin tener la fe, solamente quiere imitarlo más. Quiere decir nomás la misma cosa, como Roro. Jesucristo hacía así, el Espíritu Santo hacía así, el perdón hacía así. Bueno, puede hablar bien, exactamente. Pero en su corazón, si no hay libertad del pecado, ni paz, ni tranquilidad, ¿a qué se refiere? No cree en Dios. No cree en Jesucristo. Dios no nos quiere agregar un conocimiento nuevo más, no más. No. Sino Dios nos quiere dar la paz, la alegría, el gozo, la tranquilidad, la vida nueva, la vida eterna. Eso Dios nos quiere dar a nosotros. Eso solamente nos puede llegar por medio de la fe, nada más. Dejando su pensamiento, dejando su sentimiento, al aceptar la palabra de Dios, al creer en la palabra de Dios, en su corazón al momento puede llegar la libertad, la tranquilidad, la paz, la alegría, el gozo. Sí. Busquemos San Juan capítulo 1. San Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quién puede ser hijos de Dios? El que deja de tomar y fumar, robar y adulterar y drogar, el que deja de cometer pecado. ¿Él puede ser hijo de Dios? No.
aunque tenga un cambio enorme, la obra excelente, eso no importa. Entonces, ¿quién? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Por creer, por medio de la fe, puede ser únicamente. Dios así nos muestra a nosotros bien claramente. Por eso, el oído que tenemos nosotros, los ojos que tenemos nosotros, son medios para aceptar la palabra de Dios. Nada más. Por eso lo más importante es creer con el corazón. Al creer con el corazón, ¿qué es lo que sucede? Le llega la libertad, la confianza, la alegría, el gozo. Sí, obviamente. Así, Señor, tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Todo lo que Dios nos dio a nosotros, por medio de la fe podemos encontrar y lograr. Sí. Aunque Dios nos dio todas las cosas, pero si nosotros no tenemos fe, si no creemos, no podremos encontrar nada de nada. Así es. Todo depende de la fe. ¿Qué clase de fe tiene? ¿Cómo es su fe? Dependiendo de su fe es muy diferente. Así es. Dios nos dio Jesucristo para que nosotros podamos creer en Él, en su nombre. Amados, ustedes están mirando a sí mismos o ustedes confían en sus ojos, están investigando, observando su camino por sus pensamientos, por sus experiencias. No. Dios nos ama a nosotros, por eso a través de la Biblia nos muestra a nosotros. Creer en la palabra de Dios, claro, no es tan sencillo, ¿sí? Hay que tomar una decisión ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que uno va a creer? ¿En su situación o en la palabra de Dios? Al aceptar la palabra de Dios, Dios desde ahí trabaja en la vida de cada uno de nosotros. 4 amigos de un paralítico. Ellos vinieron hasta Capernaum, pero no podían encontrar con Jesucristo porque había muchísima gente en esa casa. Todo el mundo quería entrar adentro para escuchar del Señor Jesucristo, para recibir la oración también. Sí. Ni se retiraron así nomás. Ellos tenían fe de que nuestro Señor Jesucristo puede levantar a nuestro amigo paralítico. Nuestro Señor Jesucristo puede trabajar más grandemente, fielmente en la vida nuestra. Ahí. 4 amigos aceptaron la palabra de Dios por medio de la fe en la promesa de Dios. Ellos hicieron una abertura grande y bajaron el lecho ante el Señor Jesucristo. Jesucristo, viendo la fe de ellos, le gustó y al momento le dio el perdón del pecado. Luego levantó de su lecho. Sí. Muchos se quedan ante situaciones complicadas. Eso yo no puedo.
no me da ni me alcanza o qué. Pero los que creen en la promesa de Dios, los que creen en la palabra de Dios, siguen adelante. Pueden superarse de su dificultad, de sus situaciones también. David era un muchacho hermoso. Ante Goliat, David no era nada, ni estaba preparado para la arquera, para la batalla. Pero él creyó en Dios. Este hombre filisteo no es nada, Dios está conmigo. Jehová, el creador de este mundo, está conmigo, me apoya. Y cuida y dirige al pueblo de Israel también. Yo soy uno de los israelitas que están en la mano de Dios. David decía, este hombre maldito, yo no puedo ignorar ni dejar así nomás, sino voy a matarlo. Porque este hombre Goliat se burlaba de Jehová. Así David, ignorando su situación, siguió adelante y encontró la obra de Dios. Así es. Creer en Dios, seguir por la fe, no es tan sencillo, ni tan fácil tampoco. Dios así nos muestra a nosotros. El que no toma la fe, el que no cree en la promesa de Dios, no puede ver ninguna obra de Dios en su vida, ni en su corazón. Dios está vivo y trabaja en la vida nuestra. Cuando Dios nos dice algo, dentro de la palabra de Dios ya está incluido los detalles. Así nosotros podemos llegar hasta hoy día. Dios no solo nos da una tarea, sino nos da la capacidad, el ánimo, la sabiduría, todo lo detalle. Con mucho gusto Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, recuerden bien este punto. La fuerza física tiene límite. Saúl era hombre más grande, más fuerte, más excelente en Israel. Pero ante Goliat, ¿cómo estaba? Temblando, escondido, no más. Eso es la fuerza física del ser humano. Con eso Saúl no pudo derrotar ningún enemigo, no pudo hacer nada de nada. Lastimosamente. Así es la realidad. Pero David creyó en Dios, confiando en Dios. Siguió adelante y derrotó contra Goliat. ¿De dónde sale este coraje, esta valentía, este corazón firme? Al creer en Dios, al aceptar la palabra de Dios, Dios trabaja así en la vida. Así es. Amados pastores y líderes que están en la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay, ustedes no piensen en aumentar más conocimiento y la teoría de la Biblia, sino a través de la palabra de Dios que reciban el corazón del Señor. A través de su iglesia, a través del siervo de Dios,
que reciban. Así es. Dios ya sabe muy bien que el poder no está en el corazón nuestro ni en nosotros, sino está en la promesa de Dios. Entonces, el que cree en la promesa de Dios puede superarse de cualquier situación, de cualquier problema. Ayer compartimos sobre los espías, 12 espías que espiaron durante 40 días toda la tierra de Canaán. Ellos cómo se quedaron después de conocer la tierra de Canaán. Por un lado, contento. ¿Por qué? Los frutos eran excelentes, tan grandes también. Pero por otro lado estaban bien quebrantados, afligidos. Los moradores de la tierra de Canaán son grandes, fuertes. Así es la situación. Pero al aceptar la palabra de Dios, al creer en Dios, por medio de la fe, el miedo, la preocupación desaparecen. Así el Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Así es. Amados, no vean a sí mismos por sí mismos. Por medio de la fe nosotros podemos superarnos de cualquier situación, de cualquier dificultad y problema. Dios está trabajando fielmente en la vida nuestra y en el país nuestro, Paraguay, también. Cuando uno cree en Dios, en la promesa de Dios, su corazón se fortalece. Se fortalece. El Señor así trabaja en la vida nuestra. Dios nos muestra la importancia del corazón. Así es. Por eso Dios nos permitió la Biblia. Al creer en Jesucristo, desde su corazón desaparece el temor, la condenación también. Ahí está la diferencia. Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso ya nos dio toda la promesa, todo el apoyo, toda la palabra también. Porque Dios quiere trabajar en la vida nuestra a través de Jesucristo, a través de su palabra. Así es. Amados, la fe nos hace superarnos de la dificultad. Eso es el poder de la fe. La fe puede entregarnos la esperanza. La fe es el medio que nosotros podemos encontrar lo que Dios preparó para todos nosotros. Ustedes no piensen por sí mismos. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Quiere decir, tanto quiere anunciar el Evangelio a través de nosotros. Hoy leímos Hebreos 4:2. ¿Qué dice acá? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Ustedes ya oyeron la buena nueva? ¿Y creyeron? Sí, yo también. Hace años atrás,
por la gracia del Señor, yo también recibí la buena nueva. Al oír buena nueva, no pude menos que aceptar, porque todo era bien cierto, bien claro. Y así fue. Dios desde ahí empezó a trabajar en mi vida, fielmente, grandemente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios nos dio la buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que oyeron bien, pero ¿qué es lo que falta? La fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es. Por medio de la fe. Por medio de ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios así trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo podemos encontrar todo esto? Por medio de la fe, por creer en Dios. Podemos esperar a Dios, podemos encontrar todo lo que Dios preparó para nosotros. Los detalles ya está escrito y cumplido en la cruz. Eso nadie puede invalidar. Dios nos ama a nosotros. Dios por eso ya nos dio a nosotros esta bendición y esta gracia también. Pero los que no creyeron en la promesa, aunque oyeron y aceptaron, pero no pudieron recibir la libertad, la tranquilidad, el gozo y la paz. Sigue la condenación, sigue el quebrantamiento en su corazón. Dios, a través de esta palabra, nos muestra a nosotros la importancia de creer con el corazón. Ustedes ya recibieron todos la salvación del pecado. Felicidades. Así es. No por la obra nuestra, sino Jesucristo ya logró todo para todos nosotros. Recuerden bien, Dios ya nos dejó el camino abierto y nuevo. Dios trabaja con mucho gusto en la vida nuestra. ¿Sí? Así es. Dios nos ama tanto a nosotros. Hoy la primera clase hasta aquí. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.